Bueno, estamos entonces de vuelta con esta resolución 3 del año 2020. Entonces, como yo les mencionaba, la estructura es muy similar a la resolución 16 del 2015. Sin embargo, la resolución 3 es especialmente para el sector municipal. Entonces, este es nuestro libro que debemos, nuestra resolución 3 es nuestro texto que debemos estudiar. ¿Vale? Entonces, también está con una estructura de, ¿no es cierto?, de capítulo 1, el marco conceptual, y capítulo 2 viene la normativa, y comienza entonces con los instrumentos financieros, anticipo de fondo. Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, la existencia, ahí, ¿no es cierto? Ahí se ve mejor. Anticipo de fondo, la existencia, los bienes de uso, los activos intangibles, las propiedades de inversión, las concesiones, arrendamiento, agricultura, fondo en administración, provisiones, beneficios a los empleados, los impuestos, transferencias, multas, ingreso de transacciones con contraprestación, detrimento, efecto de la variación en los tipos de cambio de la moneda extranjera, deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Eso es lo que yo le hablaba, que tenemos que saber identificar aquellos activos que generan efectivo y otros no. Yo le hice ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, un museo donde se recibe a los visitantes sin cobro alguno. Ahí, pero todo lo que pertenece a la infraestructura y los elementos del museo están bajo el control de la municipalidad. Entonces, ahí tenemos un bien de uso no generador de flujo. Y entonces tenemos luego activos contingentes y pasivos contingentes, errores, estimaciones contables, políticas contables. Entonces, bueno, por ejemplo, los errores, cuando vamos a la resolución 3, nos señala que los errores, cuando se detectan y son de periodos anteriores, este tiene efecto en patrimonio en la cuenta de resultados acumulados. Lo mismo, si yo tengo un cambio en una política contable, el cambio, ¿no es cierto?, el efecto que produce el cambio contable tiene efecto en el periodo del cambio de la política contable en la cuenta de resultados acumulados, y esta es una cuenta patrimonio. Sin embargo, cuando tenemos estimaciones contables, aquí, estimaciones contables, las estimaciones contables, tenemos, por ejemplo, tenemos una estimación contable, por ejemplo, tiene efecto en resultados. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que saberlo. Esas tres cosas tenemos que saberlo sí o sí en este curso. Después, en el segundo curso, que se llama Implementación del NIC SP, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos a ver de nuevo. Bueno, después tenemos inversiones en asociadas y en negocio conjunto y acuerdos conjuntos. Y finalmente, ¿no es cierto?, en el capítulo 3 tenemos los estados financieros, y en el 4 la operatoria contable y lo glossario en el capítulo 5, y terminamos. Entonces, es importante señalar, ¿no es cierto?, que nuestra Biblia
está en este texto, resolución número 3, ¿no es cierto?, del año 20, escrito, ¿no es cierto?, por la Contraloría General de la República. ¿Vale? Bueno, entonces aquí tenemos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué es lo que es el marco conceptual? Tal como yo le estaba, antes de irnos, ¿no es cierto?, al almuerzo, le estaba señalando que el marco conceptual no es una norma internacional contable para el sector público, simplemente es el conjunto de conceptos básicos que se definió para ser utilizado como referencia para el desarrollo de las normas específicas y para apoyar el análisis y solución de nuevas realidades o hechos económicos que se pueden presentar en la formulación de los estados financieros. Entonces, usted va a encontrar, ¿no es cierto?, coloca en Google un marco conceptual, ¿no es cierto?, para el sector público y le debe aparecer un texto bastante ampliado, comparado, ¿no es cierto?, con estas 14 páginas o menos, ¿no es cierto?, que tiene la resolución 3. Sin embargo, está bastante resumido y bastante ordenado el concepto que se quiere impartir ahí. Entonces, en ese marco conceptual tenemos la entidad contable, los objetivos y usuarios de la información financiera, usuario de la información financiera. Recuerde que la resolución 3 habla de los usuarios de la, ¿no es cierto?, de acuerdo al marco conceptual, ¿no es cierto? Y eso está en la página 14 y 15, donde identifica a los usuarios como los acreedores y prestatarios, la propia Contraloría General de la República, entidades públicas nacionales e internacionales para evaluar la política, ¿no es cierto?, fiscal, los ciudadanos, contribuyentes y votantes que decidirán quién los representará en el municipio o en el consejo municipal, cuyas decisiones pueden tener consecuencias sobre las asignaciones de los recursos. Quizás ahí hay, ¿no es cierto?, en la página 15, con respecto a los usuarios de la información financiera, en su apartado, ¿no es cierto?, donde dice, esto es importante porque ciudadanos, contribuyentes y votantes que decidirán quién los representará en el municipio y en el consejo municipal, cuyas decisiones pueden tener consecuencias sobre la asignación de recursos. O sea, ¿qué mejor que esa definición si yo lo considero cada vez que estoy trabajando en la elaboración para la presentación de los estados financieros? Es de terror, ¿no es cierto? Es como cuando estoy cerrando balance y lo tengo que mandar a la Comisión para el Mercado Financiero con una pérdida o con una ganancia inesperada. Va a generar un impacto increíble. Bueno, de eso se trata, de que la información sea lo más veraz posible y escrito de una manera que sea comprensible, comparable, relevante, útil, ¿no es cierto? Donde se escriba, ¿no es cierto?, tal que el usuario pueda leer con cierta facilidad y entender lo que ahí se escribe. Bueno, esos son los requisitos, ¿no sé?, que sea comprensible, ¿no es cierto?, lo que se está escribiendo.
los funcionarios públicos que en la práctica ejercen el control a través de las asociaciones gremiales, ¿no es cierto? El Banco Central, la DIPRE, o organizaciones no gubernamentales, asociaciones, medios de comunicación, sociedad civil en general, interesados en la actividad pública. Entonces, estamos en una época en que a todo el mundo le interesa conocer cómo se manejan los recursos del Estado. Ya, por una parte, el gobierno, ¿no es cierto?, de turno, propone, el Ejecutivo propone al Congreso, ¿no es cierto?, un presupuesto. Ya sabemos que el presupuesto viene con una estrechez importante de un 22% en algunas partidas que yo le hice llegar a ustedes y que afecta, ¿no es cierto?, a las municipalidades. Por supuesto, van a disponer de menos recursos. Pero bueno, eso es cuando los países, ¿no es cierto?, deben corregir ciertas brechas, producto, ¿no es cierto?, de un desahorro, ¿no es cierto?, un gasto excesivo, producto de una variable que es la pandemia y otra variable que no se conocía, que era el estallido social. Entonces se juntaron dos cosas que dañó la economía que teníamos. Bueno, como todos hemos vivido tiempos difíciles alguna vez, sabemos que todo pasa y vendrán tiempos mejores. Entonces hay que reiniciar nuevamente el trabajo. Se piensa que Chile este año puede crecer un 11%, un 11%, o sea, 4 veces más de lo que habitualmente crecíamos como país. Pero también sabemos que va a crecer mucho porque la base de comparación es prácticamente nula. Entonces, lo que también sabemos es que el próximo año, 2022, 23, 24, el crecimiento no va a ser más de un 3,5% anual. Es decir, entonces la economía nuevamente vuelve a aquellos indicadores que estamos, ¿no es cierto?, o estábamos presentando antes del 2018. Entonces, a eso le agregamos, yo tengo fe en todo caso en estas variables que son estadísticas, ¿no es cierto?, pero que se pueden conocer ahora con anticipación. Yo tengo confianza si nosotros logramos desarrollar, por ejemplo, una o dos variables que pueden moverse a nuestro favor, una que sería el cobre, dado que todas las empresas, las fábricas de automotriz en el mundo se han comprometido a fabricar automóviles eléctricos, renunciar al automóvil bajo el modelo actual, que es el consumo de petróleo o combustible, si te quiere, benzina. Pero entonces cuando todas las empresas del mundo empiezan a decir que dejarán, ¿no es cierto?, de fabricar automóviles bajo esa modalidad del combustible y que serán reemplazados por el tema eléctrico. Bueno, nosotros tenemos el litio para almacenar las energías de los vehículos, para, ¿no es cierto?, estas baterías. Y también tenemos hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el futuro del combustible, ¿no es cierto? El hidrógeno verde es un combustible sintético en que permite reemplazar entonces el petróleo. Entonces,
Si eso se da, en Chile ya están el hidrógeno verde, de hecho el Estado colocó una buena cantidad de dinero a disposición de todas las entidades que están investigando esto. Punta Arenas es una de las regiones donde lleva adelante estos proyectos. Y la otra variable es que la energía renovable. Si nosotros logramos, ¿no es cierto?, desarrollar y ampliar el concepto de la generación de energía renovable, ya sea solar, eólica, marítima, ¿no es cierto?, y geotérmica, ahí, ¿no es cierto?, tenemos ventajas comparativas. Lo que no tenemos es gas y petróleo, pero sí tenemos ventajas comparativas en cuanto a lo que es energía solar, también eólica, que el viento. Esas dos, ¿no es cierto?, tenemos ventajas comparativas. Tenemos ventajas comparativas en el hidrógeno verde. Tenemos ventajas también, ¿no es cierto?, en lo que es geotérmica. Y las corrientes submarinas. Las corrientes submarinas es lo más caro que hay, por lo tanto, eso va a esperar su tiempo. Pero hay estudios, si usted busca en Google, ¿no es cierto? Hay estudios en Chile en donde Chile podría, a través de la energía solar, proveer todo el país de energía solar. Y no solo eso, también exportar por el norte de Chile, exportar energía eléctrica a toda Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque Chile tiene el desierto donde los rayos, ¿no es cierto?, o la luz del sol, ¿no es cierto?, es donde se captura de mejor manera. Chile tiene esa ventaja. Entonces, lo que usted instale ahí claramente va a generar una capacidad de generación de energía eléctrica. Entonces, si tenemos abundancia en generación de electricidad, toda la producción hasta el transporte sería mucho más barata. Y si tenemos energía barata, las empresas producirán a un costo bastante menor. Y eso les permitirá bajar el precio, y eso, el precio más bajo, le hará competir en el mundo con nuestros productos, tanto agrícolas, no agrícolas. Y, por supuesto, las empresas siempre buscan instalarse donde los costos sean más baratos. La mano de obra en Chile no es barata. Ya sabemos que, bueno, si no, no estaríamos con los problemas que tenemos hoy día. Sabemos que la mano de obra está a un precio, a pesar de que todavía hay gente que dice que la mano de obra, los sueldos son bajos y todo eso, pero no voy a entrar en ese tema, pero dejémoslo así por ahora. Pero claramente la mano de obra no es barata, pero si la energía fuera barata, las empresas llegan a Chile y se instalan. ¿Por qué? Porque una de las variables del costo del producto es el consumo energético. Y si es barato, entonces lo que se produzca va a llegar a un precio competitivo. Eso. Ya. Por eso yo le tengo mucha fe al futuro de nuestro país y que vamos a recuperar, ¿no es cierto?, este liderazgo, ¿no es cierto?, de buena conducta, de estabilidad en el presupuesto, estabilidad en la inflación, y que, bueno, será para la nueva generación. Entonces, espero no equivocarme, entonces, siguiendo con este tema del marco conceptual, ahí tenemos los principios contables, gestión continuada, ¿no es cierto? Gestión continuada es un principio, por ejemplo, la municipalidad. La municipalidad es una gestión continuada. No existe la probabilidad de quiebra.
No existe eso. Entonces, en el mundo privado, las NIF, una de las hipótesis fundamentales es la empresa en marcha. Entonces, por ejemplo, mire, bueno, yo soy consultor de varias organizaciones del sector público y ustedes saben que varios partidos políticos que no cumplan la ley después de noviembre, después de las elecciones, los partidos que tengan una representación menor al 5% tienen que desaparecer por ley. Entonces, y ellos, los partidos políticos, tienen una estructura, ¿no es cierto? NIF para pyme, NIF para pyme, porque son corporaciones, ¿no es cierto? Son personas que tienen un objetivo común, que es, ¿no es cierto?, su ideología. Entonces ellos crean corporaciones y su contabilidad es NIF para pyme. Entonces, si la empresa, hay muchos partidos políticos que tienen problemas económicos. En el caso de la municipalidad, si es que tuviera, porque lo hay, varias municipalidades tienen problemas de gestión, ¿no es cierto?, con déficit importante, pero no quiebran. Está hecho de tal manera que el Estado lo protege y le coloca recursos. Y bueno, supongo que ahí viene, ¿no es cierto?, todo un control en donde, para que esto inicie una recuperación. Pero en los partidos políticos no hay un salvavidas. Entonces, ya hay varios partidos políticos que están con déficit y probablemente no lleguen a cumplir con esta normativa, ¿no es cierto?, y tengan que cerrar. Si es así, la ley, el Código Civil y la ley de la renta, ¿no es cierto?, señala que una corporación que quiebra puede, ¿no es cierto?, entregar todos los activos y pasivos primero a otra corporación o a la municipalidad en el sector que tiene su domicilio. Entonces podría ocurrir que varias municipalidades reciban algunos activos y pasivos, ¿no es cierto?, de estas corporaciones. O yo creo que lo lógico es que, tal como dice la ley, se vayan a formar parte, ¿no es cierto?, estos activos y pasivos en aquellas corporaciones que a lo menos se encuentran o son cercanos en esta cosa de la política ideológica. Entonces, ustedes saben, los partidos siempre se unen con un fin, con un programa, qué sé yo. Entonces, eso ya, oye, ahora hay organizaciones que tienen muchos bienes y también muchas deudas. Entonces, bueno, ellos se financian con los aportes de sus asociados y con donaciones. Entonces, en cambio, la municipalidad eso no sucede. Una municipalidad nunca va a cerrar y de ahí gestión continuada. Bueno, el devengo también es un concepto, ¿no es cierto? Es un derecho en la cual yo tengo, ¿no es cierto?, activo o pasivo. Y bueno, las imputaciones presupuestarias. El devengo, ¿no es cierto? Ustedes saben, por ejemplo, cuando ustedes emiten una factura por un servicio prestado, bueno, ahí tiene un devengo. No está percibido, está devengado, pero no percibido. Y cuando llega el dinero, usted, ¿no es cierto?, bueno, percibido, ¿no es cierto?, percibido o devengado. Bueno, las características cualitativas, de acuerdo a lo que hemos conversado, que sea relevante y oportuna, comprensible, representación fiel. Tal vez la representación fiel sea uno de los conceptos más revolucionarios, ¿no es cierto?, de este tema de la contabilidad en IGSP. Exige representación fiel. ¿Imagina usted eso? Lo difícil que es en contabilidad es ser fiel,
¿no es cierto?, al espíritu de la IFAC, ¿no es cierto?, en que aquellos saldos que se presentan en los activos, los pasivos, ¿no es cierto?, en el estado de situación sean fieles, es decir, una cuenta por cobrar, por ejemplo, que realmente yo lo voy a cobrar, o cuentas por pagar, que de verdad lo voy a pagar. Entonces, un activo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la definición, son aquellos activos, son aquellos en la cual yo tengo el control, obedece sucesos pasados, genera flujo y es probable que el flujo llegue a la entidad. Y, ¿no es cierto?, lo pasivo también es una obligación actual, donde obedece a sucesos pasados y generará un desembolso futuro. Esas son las definiciones de activo y de pasivo según el marco conceptual. Entonces, y me pide representación fiel. Entonces, yo no puedo en estas partidas tener cuentas por cobrar sobre, ¿no es cierto?, valorada y tampoco subvalorada. Tengo que registrar como saldo lo que realmente voy a percibir en un periodo. Lo mismo pasa con los pasivos. Yo tengo, ¿no es cierto?, primero reconozco la obligación y segundo, reconozco, ¿no es cierto?, que voy a generar un desembolso, es decir, voy a pagar la deuda en el periodo. Y eso es fidelidad, entonces, al tratamiento contable de una cuenta de activo y de una cuenta de pasivo. Bueno, eso es importante. Entonces, yo, ¿no es cierto?, lo marcaría, ¿no es cierto?, con una importancia, ¿no es cierto?, como un concepto que me hace revisar mi conocimiento contable, dado que se pide fidelidad de los elementos del estado de situación. Bueno, que sea comparable. Y aquí también es importante señalar que la comparabilidad tiene que ver no solo con los periodos, ¿no es cierto?, el actual con el año anterior, sino que también tiene que ver con las políticas contables. Las políticas contables deben ser las mismas, si no, no es comparable. Eso es importante. Si usted cambia una política contable, se le genera, ¿no es cierto?, un nuevo modelo, nace un nuevo modelo de presentación para cumplir con el criterio de la comparabilidad. Bueno, que sea verificable también, ¿no es cierto?, es una de las características cualitativas de la información financiera. Entonces, otra forma de entender las características cualitativas está, por ejemplo, en esta gráfica, donde que sea comprensible, relevante, fiable, comparable. Y en la relevancia tenemos el concepto de la importancia relativa. Acuérdense de el marco conceptual. Esto es, ¿no es cierto?, algunas consideraciones que se tienen con respecto al estado de situación. Y en relación a la fiabilidad, fiel, ¿no es cierto?, también ahí tenemos un despliegue importante donde se exige representación fiel, sustancia sobre la forma, neutralidad y la prudencia. Bueno, otra de las características finalmente es la comparabilidad. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, tenemos el concepto de imagen fiel aquí, ¿no es cierto?, que es uno de los elementos que se exigen.
así es como debemos entender este tema de las características cualitativas del sistema, ¿no es cierto?, del estado de situación. Condiciones adicionales a la información financiera, ¿no es cierto?, la materialidad o importancia relativa, equilibrio entre beneficio y costo, equilibrio entre las características cualitativas. Bueno, entonces no es tan sencillo en realidad comprender cuando estamos elaborando los estados financieros para ser presentados a los usuarios. Los usuarios, ya lo vimos, quiénes son y en qué lo van a utilizar. Bueno, estoy un poquito resfriado, así que si hago un gesto impropio, ustedes me perdonan. Por ejemplo, ese. Entonces, elementos del estado financiero: el activo, los pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales y los ingresos y gastos presupuestarios. Ya, ahí tenemos otra forma, ¿no es cierto?, de verlo. Y reconocimiento de los estados financieros, como siempre, ¿no es cierto?, los activos, los pasivos, los ingresos y gastos patrimoniales. Y los ingresos y gastos patrimoniales. Bueno, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Cuando una representación estructurada, si yo veo el estado financiero, usted puede darse cuenta que, primero que todo, el activo. Tenemos activo corriente y pasivo, y activo corriente y activo no corriente. Y, ¿no es cierto?, los activos se clasifican de mayor liquidez a menor liquidez. Lo mismo con los pasivos. Los pasivos tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente, y patrimonio total, pasivo y patrimonio. Entonces, de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Y eso es una representación reestructurada, ¿no es cierto? El objetivo de los estados financieros es proporcionar información de una determinada entidad acerca de su posición financiera, que sería, ¿no es cierto?, el balance, su desempeño, que sería, ¿no es cierto?, el estado de resultados, y de los cambios en la posición financiera, que sería el estado de flujo de efectivo, donde ahí nosotros, ¿no es cierto?, presentamos el activo, perdón, el flujo de efectivo, el estado del flujo de efectivo lo presentamos, ¿no es cierto?, bajo el método directo. Y, ¿no es cierto?, identificando las actividades de operación, de inversión y de financiación. Y por supuesto, ¿no es cierto?, acerca de la gestión propia de la municipalidad. El propósito de los estados financieros es generar información útil para la toma de decisiones y constituir para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que se le han confiado. Bases para la presentación de los estados financieros que sea comparable, periodos anteriores y otras entidades diferentes. Los estados financieros deben ser presentados durante el primer semestre del año siguiente. Nosotros ya tenemos una fecha. El sector, la corporación municipal tiene que entregar los balances a más tardar a marzo del 2022. Así que ya tenemos una fecha. La responsabilidad en la preparación y presentación de los estados financieros también es un mandato que está escrito, ¿no es cierto? Es el alcalde y el jefe de finanzas, o el director de finanzas. Lo señala con nombre y apellido. Así que
Bueno, estamos con este tema, ¿no es cierto?, que hay que conocer. Entonces, existe un orden lógico en la elaboración del estado financiero, ¿verdad? El balance general, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, el estado de resultado y estado de situación presupuestaria. Entonces, ¿qué son las NICs? ¿No es cierto? Son normas internacionales de contabilidad para el sector público. ¿Qué buscamos? Un lenguaje común, ¿no es cierto? Una estandarización entre, ¿no es cierto?, el método de elaboración y presentación de los estados financieros. Lo que buscamos también, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la IFA, que es la que emite normas para el sector público, lo que buscamos es una estandarización a nivel global en la presentación de los estados financieros. Esto facilita muchísimo el análisis. Recuerden, el usuario va a tomar estos estados financieros y va nuevamente a escarbar, a buscar lo que necesita saber, ¿no es cierto? El mundo, recuerden siempre, Chile es un país muy pequeño, entonces no es un ejemplo, pero un proveedor, cuando le vende a su cliente, no solo le vende porque hay que venderlo, el proveedor se tiene que asegurar de que el cliente le va a pagar. Entonces, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces, cuando los volúmenes de dinero son altos, se cumple a cabalidad de que el proveedor, antes de venderle al cliente, primero, ¿no es cierto?, le pide los estados financieros y le hace un análisis y analiza justamente la capacidad de pago que tenga la corporación municipal. Solo si eso cumple las políticas, ¿no es cierto?, del proveedor, entonces el proveedor le va a vender a la municipalidad. No es llegar y vender, o sea, ahí no se termina el cuento. Recuerden que el proveedor, si es del mundo privado, el proveedor podría quebrar, ¿no es cierto?, si es que la municipalidad no le paga. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, que el proveedor tiene que revisar los estados financieros de su cliente, que en este caso sería de la municipalidad. Usted me puede decir, pero yo igual le voy a pagar, sí, pero en el mundo privado no da lo mismo que usted me pague a 30 días que en 3 años, porque el mundo privado se maneja para poder proveer a la municipalidad. Este proveedor también tiene, ¿no es cierto?, también es cliente de otro proveedor, entonces es una cadena. Entonces, si usted no me paga como municipalidad y yo como proveedor, si usted no me paga, entonces yo voy a tener problemas con mis proveedores porque me van a exigir el pago, Entonces es una cadena. Por esa razón, entonces, se requiere, ¿no es cierto?, que las normas ni que se sean, ¿no es cierto?, fiel a los contenidos que hay presentes. Y son esos contenidos que se analizan. Ahora, hay, ¿no es cierto?, situaciones especiales donde la municipalidad, por ejemplo, se hace auditar. Bueno, pero tampoco la auditoría es como el sello final de seriedad de la presentación de los elementos del estado financiero. Entonces, puede ocurrir, ¿verdad?, que después de ser auditada
pueda volverse auditada por otra entidad, ¿no es cierto? Y entonces habría una doble auditoría. Sin embargo, el alcance de la auditoría es donde tenemos que concentrarnos, dado que las normas de auditoría generalmente aceptadas, que hoy día se denominan AU, ¿no es cierto? Entonces, están definidas en secciones. Y lo que ahí, ¿no es cierto?, nos permite, si yo puedo ampliar el universo, perdón, si yo puedo ampliar la muestra del universo, ¿no es cierto? Si yo puedo ampliar la muestra del universo para el concepto de auditoría, podría entonces ser más prolijo en la revisión de las cuentas. ¿Vale? Y disponerse en la revisión de auditoría. Disponerse. Porque a veces cuando nos toca auditar, nosotros siempre pensamos que existe una cierta dificultad para llegar al fondo del tema, ¿no es cierto?, que uno está analizando. Entonces, la ley orgánica constitucional de la Contraloría y de Administración Financiera del Estado otorgan facultades y competencias en materia de contabilidad para efectuar las adecuaciones requeridas para la implementación de las normas. El presupuesto de la nación se estructura sobre la base del devengado y la contabilidad pública chilena se sustenta en los principios contables de acumulación, devengado y puesta en marcha. Ya sabemos que es continua, ¿no es cierto?, gestión continuada. Elizabeth me dice, profesor, ¿de qué manera puedo revisar nuevamente las clases? Porque en la plataforma no aparecen las grabaciones. Bueno, Elizabeth, tienes que preguntarle a José Antonio. Él es nuestro tutor que nos va a ayudar a responder estas preguntas que son de contenidos que debieran estar, entiendo, las presentaciones y los textos que se señalan en clases deben estar en la plataforma. Si no está, nos hace ver y nosotros, José Antonio, si no la tiene, me lo solicita y yo entonces le envío los archivos. Y así vamos cubriendo todas estas pequeñas detalles que mejoran, ¿no es cierto?, el curso. Bueno, entonces, tal como yo les señalaba, el plan de convergencia de adopción, ¿no es cierto?, está en este texto, el 12.203 del año 20, donde se imparten instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá, ¿no es cierto?, un recuadro donde el alcance potencial de la NISP en las municipalidades, ¿verdad? Y el resto del sector público, alcance potencial IFRS. Entonces, por ejemplo, las universidades, para que ustedes sepan, las universidades presentan su estado financiero bajo IFRS full. ¿Cuáles son las universidades estatales? Bueno, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, y todas las universidades, ¿no es cierto?, tradicionales, como le llaman. Hay otras universidades, ¿no es cierto?, que son privadas, como la Adolfo Ibáñez, la Universidad Austral, la San Sebastián, Andrés Bello, Diego Portales, y así. Tenemos muchas universidades que son privadas
Y también ellos revelan estado financiero bajo IFRS Full. Entonces, es interesante conocer eso como cultura. Y nosotros, la municipalidad, emite estado financiero bajo NIC-SP. Bueno, ¿no es cierto?, son datos que están en la página, ¿no es cierto?, de la Contraloría, donde cuenta el plan de la convergencia. Entonces, en el 2015 nace esta resolución 16 y entonces comenzamos con el abandono, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2020 de la normativa anterior, que sería la 6820 del 2005, ¿no es cierto?, actualizada al 31 de diciembre del 2020. Entonces, el plan, ¿no es cierto?, de convergencia en estas empresas del sector público. Entonces, lo primero que se hace es un levantamiento de información donde, ¿no es cierto?, uno hace identificación de los principales elementos del estado de situación bajo una norma 6820. Se hace el diagnóstico, ¿no es cierto?, el plan de trabajo, conocimiento de la actividad principal, y luego viene el desarrollo de proyectos de norma y entonces definiciones de políticas contables. Aquí, definiciones de políticas contables. Aquí, en esta definición de políticas contables, es donde la Contraloría resuelve, ¿no es cierto?, emite la resolución 16 y posteriormente resuelve y emite la resolución 3 en el año 20. La 16 es del 2015, que después tiene actualizaciones al 31 de diciembre del 2020 y por supuesto ahí se crea la resolución 3 para el sector, exclusivamente para el sector municipal. Así que esa es como la historia de cómo se fue, ¿no es cierto?, convergiendo las primeras empresas del sector público para llegar finalmente a la resolución 3 para el sector municipal. Bueno, siempre, ¿no es cierto?, el plan de convergencia, el proceso, ¿no es cierto?, el enfoque metodológico del proceso de convergencia. El impacto está en propiedades, planta y equipo, que nosotros lo definimos como bienes de uso. Después, ¿no es cierto?, también tenemos los instrumentos financieros y finalmente el tema de los impuestos. Yo les señalé que, por supuesto, en este grupo puede haber, ¿no es cierto?, municipalidades que estén pagando impuestos de primera categoría y también sean contribuyentes de IVA. Eso puede ocurrir cuando una municipalidad empieza, ¿no es cierto?, a gestionar, ¿no es cierto?, la adquisición de un producto y venderlo, o bien producirlo y venderlo. Entonces, esas son actividades que están clasificadas en el artículo 20 de la Ley de la Renta. Y usted, entonces, será un contribuyente como cualquier otro contribuyente del mundo privado. ¿Por qué? Porque está desarrollando una actividad empresarial. Y ya sabemos que hay situaciones especiales, como por ejemplo, sabemos que la Clínica Las Condes, ¿no es cierto?, construyó un edificio habitacional para sus ciudadanos del sector, ¿no es cierto? Los tienen plenamente identificados, conocen muy bien la realidad de esa gente que no tiene su vivienda y tampoco quieren salir del sector porque pertenecen a la comuna. Entonces, la municipalidad, una forma de resolver ese problema es construir en aquellos lugares donde tiene, ¿no es cierto?, terreno, o saldrá a comprar terreno y construir de acuerdo a lo que se necesita. Yo insisto en esto y hay que ser claro. Siempre los recursos son escasos
y las necesidades son infinitas, probablemente Las Condes, hay mucha gente que va a quedar fuera, ¿no es cierto?, de esta gestión inmobiliaria. Pero veremos qué pasa con la alcaldesa ahora, ¿no es cierto?, de Las Condes, si va a seguir con esa política de construir para la gente que aún no tiene su vivienda y que son de Las Condes. También, ¿no es cierto?, en los Barnechea también tenemos algo parecido. Y, por ejemplo, Recoleta también tenemos algo parecido. Entonces, esas son actividades que están clasificadas en el artículo 20 de la Ley de la Renta. Por lo tanto, esos ingresos formarán parte, ¿no es cierto?, de una base imponible. Bueno, pero esa base imponible se determina, ¿no es cierto?, de acuerdo al régimen tributario que le va a corresponder, en este caso a la municipalidad. Lo mismo, si yo fabrico un producto y lo vendo y soy municipalidad, inmediatamente esa actividad afecta, ¿no es cierto?, de acuerdo al decreto de ley 825, ley del IVA. Entonces, voy a tener que vender con IVA, ¿verdad? Y comprar con IVA. Y ese IVA, crédito, si el IVA débito es mayor que el IVA crédito, entonces voy a tener que pagar IVA. En el fondo, voy a tener que devolver el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es neutro. El IVA es un impuesto que le pertenece al Estado. Así que si usted no desarrolla actividades del artículo 20 de la Ley de la Renta, no produce, ¿no es cierto?, productos para ser enajenados, claramente el IVA para usted es un costo, ¿verdad? Cuando usted compra papel, el IVA es un costo. Entonces, cuando compra un tóner, cuando compra una impresora, un computador, el IVA entonces pasa a ser un costo para usted. Sin embargo, podría ocurrir que no lo sea, dado lo que señalé. Y así, entonces, y se hace más compleja también, ya no el tema contable, sino que el tema tributario, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que participar en esta cuestión fiscal, ¿cierto? Impuestos internos. Impuestos internos es otro organismo público que está controlado, ¿no es cierto?, forma parte del sector público y también tiene que revelar información bajo NIC SP, ¿no es cierto? No es diferente su contabilidad. Lo mismo que la Tesorería General de la República. La Tesorería General de la República también elabora estado financiero bajo IFRS. Entonces, tenemos que entender este cambio como algo importante que es mucho más exigente que la normativa anterior. Entonces, el plan de convergencia, ¿no es cierto?, el proyecto de norma sobre bienes de uso. Entonces, ¿dónde está el impacto en esta convergencia? En los bienes de uso. ¿Por qué? Porque, bueno, va a tener que reconocer, ¿no es cierto?, bienes fiscales, bienes nacionales de uso público en su balance, lo que antes no tenía considerado. Va a tener que reconocer, ¿no es cierto?, deterioro de aquellos activos, ¿no es cierto?, que lo requiere. Por ejemplo, en los bienes de uso depreciable. Por ejemplo, en los activos intangibles. En los bienes de uso, por ejemplo, que son los vehículos, ¿verdad? Los vehículos, los muebles y útiles. Hay una tabla, ¿no es cierto?, en la resolución 3, donde eso está en la página 59. En la página 59 tenemos los bienes de uso. Y en los bienes de uso tenemos edificaciones de hormigón, de ladrillo, de adobe, de madera y galpones.
Y ahí, ¿no es cierto?, comienza asignándole vida útil, 80 años, 50 años, 30 y 20. Después, dentro de los mismos bienes de uso, tenemos la maquinaria y equipo. Después tenemos los vehículos y, ¿no es cierto?, muebles y enseres, activos vivos, perros, caballos, infraestructura pública, obras viales, obras hidráulicas, otros bienes de infraestructura pública. Entonces, esta infraestructura pública, obras viales, hidráulicas, otros bienes de infraestructura pública, las concesiones, ¿no es cierto?, estacionamientos concesionados, obras hidráulicas en concesión, obras hospitalarias en concesión, otros bienes de la infraestructura pública. Luego tenemos activos intangibles, y los activos intangibles le asigna 5 años de vida útil. Y tenemos las propiedades de inversión también. Las propiedades de inversión son aquellos activos, ¿no es cierto?, en las cuales yo no voy a utilizar, pero sí lo utiliza otro. ¿Y por qué lo tengo? Lo tengo por la generación de plusvalía o por ingresos que me puede generar, ¿no es cierto?, estos activos de propiedades de inversión. Entonces, los activos biológicos, también como plantas, árboles y bosques, frutales, viñedos, y finalmente termina con los animales. Entonces, los activos biológicos, como por ejemplo, ¿cierto?, ustedes hoy día salen a buscar, a contabilizar, a registrar, a marcar, ¿no es cierto?, con un punto o con un sello, ¿no es cierto?, los árboles que están en el espacio público y que están bajo el control o deben desde ahora estar bajo el control de la municipalidad. Bueno, a esos activos tenemos que, ¿no es cierto?, a esos activos biológicos tenemos que, en algunos casos, depreciar y también aplicar el concepto del deterioro. Entonces, ¿qué significa esta cuestión entonces de la convergencia e iniciar un proceso de NIC-SP? ¿Qué significa? Bueno, en la práctica significa que la municipalidad necesita más recursos para, ¿no es cierto?, disponer de una plataforma, un software adaptado a estas nuevas exigencias. Y por supuesto que necesita también un capital humano, ¿no es cierto?, de alto nivel. El capital humano somos nosotros. Necesitamos que en nuestro departamento contable tengamos una persona que conozca el tema NIC-SP para que nos apoye en el registro contable, en la medición al inicio de los activos, en la medición posterior de los activos, que nos genere, ¿no es cierto?, nos provee información. Yo le voy a contar, muy resumido, un caso de hace muchos años atrás. En una empresa que me contrató, el departamento contable eran 40 personas. Entonces, ellos tenían que hacer, estamos hablando del 2009, tenían que converger, ¿no es cierto?, a IFRS. Entonces eran 40 o 45 personas. Y se les capacitó a todos ellos en algo así como en 120 horas. Entonces el gerente me dice, Fernando, ¿cómo armamos este lío? Porque el personal acostumbrado a los boletines técnicos y eso ya se derogó y necesitamos gente. Entonces yo le dije, mire, partamos por la capacitación y yo le propuse que los mejores alumnos crear un departamento IFRS, ya no departamento contable, un departamento IFRS. Entonces de los 40, los mejores alumnos se fueron traspasando al departamento IFRS.
Y de ese grupo, bueno, muchos no lograron, por supuesto, ingresar al departamento de IFRS, pero los que lograron, ¿no es cierto?, llegar ahí, descubrimos una persona que era mujer, y descubrimos una persona que lo hacía todo muy, muy natural. Y ella empezó a meterse, digamos, a involucrarse con toda la normativa IFRS. Y era una tremenda lectora, ¿no es cierto? Y con una memoria que uno quisiera tenerlo. Entonces ella leía muy bien todo, y como era auditora, lo relacionaba con los registros contables de una manera bastante clara. Entonces se transformó en líder. Y bueno, se le reubicó, ella estaba en los temas operativos, y nada de operativo. Ahora ella tenía una oficina exclusivamente, y sus obligaciones eran continuar con la lectura de las normativas y proponer, responder todas las preguntas de todos los otros operativos, contables, pero que hacían gestión. Y las dudas, entonces esta niña las respondía de buena manera. Y esta niña, cuando no podía resolver en el tiempo que estaba delimitado, me consultaba, y ahí comenzó entonces el diálogo entre todos. ¿Se fija? Y después cada persona que se contrataba para el departamento de IFRS, lo menos que tenía que tener eran cursos de IFRS. Y así entonces se salvó esa situación. Pero al final todos ganamos, porque logramos, ¿no es cierto?, a lo menos el departamento de IFRS con las mismas personas, menos, pero las mismas, con menos personas, pero las mismas que están bajo la empresa, ¿no es cierto?, contratados. Entonces, y además logramos reubicar a una persona que era muy inteligente, con una disposición increíble, y ella se quedó con ese cargo. Entonces, así, esa es la forma de rediseñar, si usted quiere, el departamento contable. No hay otra forma. Entonces, por supuesto que terminé esa actividad que me mantuvo bastante tiempo ahí, y las políticas, ¿no es cierto?, de capacitación mínimas son 60 horas al año. Mínimas son 60 horas al año al departamento contable. Y cuando nace una nueva norma, entonces se estudia y después se difunde, se comparte con la gente del sector contable, y también se invita, por ejemplo, cuando es importante, al gerente de finanzas y al gerente general. Ya. Entonces, eso es una metodología que puede resultar también, creo yo, en el sector municipal. Bueno, entonces, los temas clave que se están analizando entonces son el reconocimiento inicial, ¿no es cierto?, en este caso de bienes fiscales, bienes nacionales de uso público, la determinación de clases de activos, también criterios de reconocimiento. Bueno, los criterios de reconocimiento es una característica propia de la norma. ¿Por qué? Porque me exige reconocer un elemento activo o pasivo al inicio, donde el costo, ¿no es cierto?, al inicio, la misma norma me señala. Si usted va, por ejemplo, veamos un criterio de reconocimiento. Si usted va a la página 49 de la resolución 3, ahí tenemos los bienes de uso. Entonces, primero, ¿cuándo lo reconozco? Bueno, los bienes de uso son activos tangibles, muebles e inmuebles que controlan las municipalidades. Lo primero, habla del control, no habla de propiedad. Eso es importante. Yo he escuchado que ustedes dicen, no, estamos aquí en este edificio, y no es nuestro.
no importa. Pero sí tiene el control, de hecho están ahí. Entonces sí es propiedad, planta y equipo. Es un bien de uso que debe estar en el registro contable de su balance, salvo que usted lo esté arrendando. Es que le pertenece al Ministerio del Deporte, no importa, pero usted tiene el control, usted lo está utilizando, si usted lo utiliza, usted lo deprecia. Usted lo mide al inicio y lo mide posteriormente. ¿Vale? Entonces, controlan las municipales para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósitos administrativos, o para arrendarlo a terceros en el caso de los bienes muebles. Y se espera que sean utilizados más de un periodo contable. Entonces, ese es el concepto, esa es la definición de bienes de uso. Luego, el criterio de reconocimiento dice que se reconocerá el costo de los bienes de uso, se reconocerá como activo si y solo si es probable que la municipalidad reciba beneficios económicos o potencial de servicio futuro, asociado con el elemento, y el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. Entonces, el valor razonable, ¿qué es? ¿Se acuerda que vimos en el ejercicio cuando yo quise determinar deterioro? Valor razonable en el periodo 1, 2, 3, 4. Bueno, el valor razonable es el valor de mercado. Es como si yo salgo a comprar y bueno, ¿cuánto vale? Ese precio es el precio de mercado. Ese es el valor razonable de un bien. Ahora, como es un bien de uso en el cual yo estoy utilizando para detectar si hay deterioro, primero tengo que depreciar. Una vez que tengo depreciado el activo en ese periodo, voy a tener un valor libre. Ese valor libre lo comparo con el valor razonable y puedo ver si tiene deterioro, siempre que tenga el valor razonable. Si no tengo el valor razonable, ¿no es cierto? La norma me dice que el valor libre lo debo comparar con el importe recuperable del activo. ¿Y cuál es el importe recuperable del activo? Es el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. ¿De acuerdo? Entonces, si no tengo el valor razonable, entonces tengo el precio, pero sí tengo el precio, yo lo vendo a un precio, pero tengo una comisión o un gasto, ¿no es cierto?, para vender, enajenar el bien. Bueno, ese es el precio de venta neto. Ahora, como tengo la máquina, ¿no es cierto?, que está produciendo, tengo flujo futuro, esos flujos futuros los traigo a valor presente y busco el monto mayor. El monto mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso se llama importe recuperable. Ese importe recuperable es el que usted debe comparar con el valor libre para saber si tiene deterioro. Y está. Y recuerde que una vez que yo conozco, ¿no es cierto?, el importe recuperable, y si tiene deterioro, lo contabilizo. Luego, ese nuevo valor libre es lo que se traslada para el periodo siguiente, se deprecia, tengo un nuevo valor libre del periodo siguiente y veo si tiene deterioro. Y nuevamente lo comparo con el monto mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Y así sucesivamente. Eso lo van a hacer muchas veces, creo yo, en la corporación municipal. Pero no es difícil. Ya vieron que lo único que tienen que hacer es retomar estas destrezas, estas habilidades que ustedes tenían y que la han ido perdiendo porque dejan de usar, ¿no es cierto?, las herramientas financieras. El Excel, ¿no es cierto?, tiene todas las herramientas financieras para resolver los problemas que la propia normativa les propone. ¿Vale? Así que eso. Fíjense que en el caso del leasing, es un poco más complejo porque
La norma dice que al inicio, en el leasing, debo reconocerlo un activo y un pasivo. Lo reconozco al inicio, lo reconozco al monto menor entre el valor razonable del bien y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo que calcular el valor actual. Bueno, me voy a Excel nuevamente. Entonces, eso es importante. Bueno, así que ojo con eso. Entonces tenemos reconocimiento, ¿no es cierto?, por clase de activo, determinar los componentes del activo e información para su reconocimiento. Entonces, ¿cuáles son los componentes del activo? En el caso de esta infraestructura, ¿no es cierto?, los componentes de un activo, por ejemplo, de un bien raíz, de un edificio. Bueno, una es la obra gruesa, 2 son, por ejemplo, el aire acondicionado, 3 será el cableado eléctrico, 4 serán, por ejemplo, los ascensores. Entonces, descomponentización, esa es la palabra que utiliza por componente. Entonces, la depreciación es por componente. Entonces, también ahí ustedes tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, en el edificio consistorial, ustedes lo vienen depreciando como un todo, como un activo único, ¿no es cierto? Lo vienen depreciando, pero a contar del 2021 tienen que descomponer ese bien de uso. Por ejemplo, los ascensores y, por ejemplo, el aire acondicionado son añadiduras, ¿no es cierto?, que se le instala a la obra construida. Sin embargo, pueden depreciarse en forma separada. Entonces, también establece el límite de materialidad para reconocimiento, ¿no es cierto? Revisión de la tabla de la vida útil. Bueno, aquí la Resolución 3 me ofrece, ¿no es cierto?, tablas referenciales de vida útil. Entonces, este texto ustedes tienen que dominarlo, quererlo, amarlo, vivir con el texto, caminar con él, transitar con él, dormir con él, dejarlo bajo la almohada, ¿no es cierto?, para finalmente formar, reconocer en este texto como el documento que necesitan para conversar sobre la elaboración y presentación de los estados financieros, porque está en la resolución 3 para ustedes. Las políticas están en la resolución 3. Entonces, no es un documento menor. Las políticas de deterioro, fíjense aquí, las políticas de deterioro, vida útil, y ahí estoy, y las políticas de deterioro. ¿Cuáles son los activos en los cuales yo voy a aplicar deterioro? ¿Cuáles? Ya sabemos, por ejemplo, activos intangibles, propiedades de planta y equipo, que son los bienes de uso. ¿No es cierto? También tenemos deterioro en otras partidas, como por ejemplo los activos biológicos. Ya. Entonces, tenemos una de las preguntas que uno debería hacerse. Por ejemplo, ustedes pueden diseñar métodos de entusiasmo, ¿no es cierto? De, ya, vamos a jugar a esta cuestión de la niña SP. Ya, mañana, chiquillos, necesito que todos me vengan con qué se entiende por, ¿no es cierto?, valor razonable. Entonces ustedes lo primero que van a hacer, ya, el profesor me dijo que vaya al glosario, ahí voy a encontrar la palabra, me la voy a aprender y voy a agregarle un ejemplo. Perfecto. Entonces después, al otro día ya, chiquillos, mañana vamos a conversar sobre deterioro de valor. ¿Cuáles son los activos que debo buscar deterioro?
Y usted, con su balance de la municipalidad, va a decir, ah, mire, jefe, los bienes de uso depreciable, los vehículos, los muebles, los enseres, por ejemplo, los edificios donde nosotros trabajamos, la maquinaria y equipo, los vehículos. Ah, muy bien, Juanito, listo. Bien, mañana entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, el tratamiento contable de la existencia. Y Juanito llega el otro día súper entusiasmado y le dice, jefe, le voy a recitar. A ver, dime, Juanito. Bueno, la existencia, según la resolución 3, se reconocen al inicio, al costo, siendo el costo el precio de adquisición, más flete y seguro, más impuestos no recuperables, más el impuesto, ¿no es cierto?, o derecho de importación, menos los descuentos comerciales. Bien, Juanito, muy bien, te pasaste. Pero eso, Juanito, es al inicio. ¿Y qué pasa al 31 de diciembre? Ah, jefe, pero es que usted no me dijo, pero yo me lo aprendí. Ya, y dime, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, según la resolución 3, entonces, en la valoración posterior de las mercaderías se miden al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Si el valor contable es superior al valor realizable neto, entonces la norma, jefe, me dice que debo reconocer una pérdida de valor de la mercadería, afectando el saldo de la mercadería a una cuenta de resultados de disminución de valor de la mercadería, según el manual de pronunciamiento contable. Ah, Juanito, pero es que está súper motivado. Sí, jefe, ¿qué tarea me deja para mañana? Y Juanito se empieza a transformar entonces el gran hombre de las NISP en ese departamento contable, porque encontró, ¿no es cierto?, que algunos elementos del activo se reconocen al inicio y se reconocen una medición posterior. Eso. Pero Juanito queda con ganas de seguir trabajando. Bueno, mañana, ¿qué vamos a hacer, jefe? Veamos el arriendo, el leasing financiero. Muy bien. Entonces Juanito se prepara y al otro día a las 9 de la mañana ya con su cafecito listo, comienza Juanito diciendo lo siguiente. El leasing financiero se reconoce al inicio al monto menor entre el valor razonable del bien y el valor actual de la suma de las cuotas de los pagos mínimos, reconociendo, ¿no es cierto?, el monto menor al inicio. Un activo y un pasivo en leasing. Luego reconocemos el gasto financiero. Hacemos una provisión, creamos una cuenta de activos, provisión de intereses, a un pasivo de intereses por pagar. De la misma, al mismo. Y estamos. Pero Juanito, ¿y qué pasa con el leasing adquirido? Ya definimos el monto, estamos claros, pero ¿qué pasa al 31 de diciembre? Bueno, si el leasing lo usamos, lo depreciamos, y eso, después de la depreciación, tiene un valor libro. Ese valor libro, según la resolución 3, el arrendamiento busca deterioro. Entonces, habrá deterioro cuando el valor libro de activo en leasing esté más alto que su valor razonable. Y reconocemos en resultado un deterioro de un activo en leasing contra una cuenta de deterioro acumulado de activo en leasing. Oh, Juanito, ¿sabes qué? Te vamos a regalar un pasaje con tu mujer para que te vaya un fin de semana a Buenos Aires a ver una linda ópera, porque va a estar ahí, ¿no es cierto?, nuestro cantante favorito, Plácido. Ah, Juanito feliz, llega a su casa. Y entonces así le dan permiso para que se siga dedicando y perfeccionando en IFRS. Esa es la forma en la cual uno puede comprometerse con su corporación municipal, estudiando, haciendo partícipe a otros en este emprendimiento, en este desafío de
de cumplimiento de normas contables para el sector municipal. Pero entonces tenemos, ¿no es cierto?, otra situación. Oye, Juanito, mira, tengo un problema con estos bienes de propiedades de inversión. ¿Qué te parece si lo estudias y mañana lo conversamos? Perfecto. Juanito feliz llega a su casa. Después de saludar a toda la familia, se aísla un poco y entonces comienza estudiando y encuentra entonces en la resolución 3 que las propiedades de inversión se reconocen al inicio al costo, siendo el costo el precio de adquisición más, ¿no es cierto?, todo lo que ya hemos señalado. Luego, Juanito se descubre que las propiedades de inversión no se deprecian, sin embargo, ¿no es cierto?, tampoco busca deterioro. Propiedades de inversión no busca deterioro. ¿Por qué? Porque si usted va a las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, en la resolución 3, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar que su valoración posterior, ¿no es cierto?, dice que es a valor razonable. Al inicio del costo y la medición posterior de una propiedad de inversión es a valor razonable. Y jefe, fíjese usted que la misma norma me indica que el valor razonable puede ser el avalúo fiscal o la tasación comercial. Usted elige. Pero ¿cómo, Juanito? ¿Yo voy a elegir? Sí, pues la norma me propone eso. Dos opciones. Usted elige. Pero, jefe, si usted elige tasación comercial a la fecha de la convergencia, después si quiere cambiarse, por ejemplo, a la tasación fiscal, no lo va a poder hacer. Va a tener que seguir para siempre con la medición comercial. En cambio, si a la fecha de la convergencia yo elijo medirme a valor razonable, siendo el valor razonable igual al avalúo fiscal, y después me doy cuenta de que no me conviene seguir con esa política, me puedo cambiar a una tasación comercial. Y en ambos casos, el efecto que tenga esta medición posterior de propiedades de inversión tiene efecto en resultados del periodo. Oh, Juanito, ya creo que a Buenos Aires ya no te puedo enviar. Creo que vamos a ir pensando que tal vez podría ser Miami. Entonces Juanito se pone loco y de felicidad y comparte esta alegría con su familia. Entonces queda libre Juanito para seguir estudiando IFRS. El cuento termina en que Juanito se transforma en un experto en NIC SP. Y entonces es el hombre que yo le señalaba en esta otra empresa, que era una mujer. Ahora es el hombre que se transforma en el experto en consultoría de acuerdo a NIC SP para el sector municipal. Entonces, hay que ir creando, ¿no es cierto?, espacios para estas personas que tienen habilidades y absorben rápidamente estos contenidos complejos de comprender a primera vista. Entonces, es necesario tener una actitud proactiva frente a estas complejas normas internacionales. Sobre todo porque uno viene con años con una contabilidad bastante débil. Y nos enfrentamos a normas de alto estándar internacional. Es como, no sé, por ahí, ¿no es cierto?, pasar de un automóvil de hace 20 años a utilizar un automóvil de la actualidad. Lo primero que cambia, no cambia el cuerpo, pero todo lo que trae en tecnología es un mundo. Entonces, primero que todo, el impacto está en el automóvil actual, está en la tecnología que trae. Si no puedo estacionar, aprieto un botón y el automóvil estaciona solo. Esa es la realidad.
Entonces, importante entonces conocer cuáles son aquellos activos que sí buscan un deterioro. Es un desafío en el cual ustedes tienen que iniciar, ¿no es cierto?, lo más pronto posible. Bueno, activos del patrimonio artístico o cultural. Estos Profesor, activos, ¿sí? José Antonio, disculpe que le interrumpa nuevamente, pero nos pasamos, ya harto. Entonces, no sé si usted está de acuerdo y los alumnos también pasar de largo y terminamos la clase 15 minutos antes. ¿Qué dicen los participantes? ¿Qué dice el público? Exacto. Como reunirse. Que sí, me dicen en internet. Ayudarles con el tema Okay. que ir organizando. Ahora, ¿Qué dice el público? Dice que sí, pues chat, están todos diciendo que sí, que sigamos, sigamos. Ya, yo voy a... entonces, son 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces terminamos a las 5, Correcto, ¿cierto? correcto. Correcto. Entonces, yo voy a terminar esta parte y ustedes van a empezar a trabajar, ¿no es cierto?, en la evaluación. Bueno, estábamos entonces hablando de los activos de patrimonio artístico y cultural. Ahí también tienen un problema que se van a tener que resolver. Por ejemplo, ¿a qué valor vamos a reconocer estos activos? Hay algunos que son de difícil valoración, otros no tienen precio. Entonces la norma también lo dice, reconózcala a un peso, y después lo importante es reconocerlo, porque después le hace cualquier reparación o le hace alguna mejora, ¿no es cierto?, al activo, entonces eso lo va a poder usted capitalizar. Entonces, por eso la importancia de reconocerlo, aunque sea a un peso. Y bueno, y todo lo que es posible tasar, usted lo va a tasar y lo va a reconocer, siempre con efecto a esta cuenta de adopción de primera vez. Bueno, la contabilidad de bienes nacionales de uso público. Eso, ¿no es cierto?, los bienes, ¿no es cierto?, nacionales de uso público también es un activo que va a tener que usted, si tiene el control, va a tener que medirlo y reconocerlo, ¿no es cierto?, en el activo contra una cuenta adopción por primera vez. ¿Vale? Bueno, los desafíos, ¿no es cierto?, están en la difusión de normas, conocimiento del negocio, desarrollo normativo y efecto en los sistemas computacionales. Y bueno, al final, aquí estamos con la capacitación. Profesionales calificados. Claro, como siempre, ¿no es cierto?, para poder acompañar estos temas complejos. Claramente debe ser con personas que ya tienen el conocimiento y, ¿no es cierto?, pueden colaborar como guía en este nuevo registro contable para el sector público. Bueno, la información contable, analítica, manual de política y procedimiento, esa es nuestra resolución 3, y sistema de informático flexible que con seguridad usted ya lo tiene resuelto. Y si no lo tiene resuelto, la empresa proveedora de software debe estar muy preocupada. Difundir, ¿no es cierto?, la experiencia que se conoce, ¿no es cierto?, principales impactos en Chile son, ¿no es cierto?, primero se debe reconocer todos los activos controlados por el Estado, ¿no es cierto? El resultado esperado de esto es que se contará con información contable que hoy no existe, por ejemplo, la infraestructura pública. No está contabilizado, curiosamente. No sé, a usted no les he contado esto, pero yo les conté que yo había trabajado en un holding inmobiliario y constructora 15 años. Entonces, una vez nos pasó, cuando terminábamos una obra, 150 casas, 800 casas, 500 casas, ¿no es cierto? Uno va construyendo por parte, en la medida que se va vendiendo, uno va viendo ahí entonces construir más. Siempre uno parte con un proyecto pequeño para después ir ampliando.
Bueno, las normativas municipales exigen que dentro de un proyecto inmobiliario hay espacios que son plazas. Y ese espacio, ¿no es cierto?, se tiene que traspasar, ese terreno se tiene que traspasar al municipio. Entonces nosotros entregábamos eso. De hecho, hasta la escritura se la hacíamos y dejábamos todo listo ahí en la municipalidad firmado. Sin embargo, el cobro de las contribuciones llegaban igual. Y ahí nos dimos cuenta de que la municipalidad no tomaba este documento que ya estaba firmado, no cerraba el círculo y quedaba entonces una plaza en que aparentemente nosotros éramos los dueños. Y nosotros confiados de que la municipalidad ya lo había firmado, lo había ingresado al conservador de bienes raíces y ya era un bien en la cual era de propiedad y control de la municipalidad. Eso no se hacía, era muy habitual. Y nosotros nos dábamos cuenta porque no llegaba el pago de las contribuciones. Y íbamos a la municipalidad y le decíamos, pero si ustedes son los dueños, entonces tienen que pagar. Bueno, y ahí se ve. Entonces, debe haber muchas cosas como esa, que no terminan su trámite interno para cerrar la gestión. Bueno, entonces hoy se van a encontrar con mucha infraestructura pública en la cual ustedes tienen el control y hoy día tienen que valorizar eso y reconocerlo en los estados financieros. Se deben utilizar métodos de valoración más precisos. Ya vimos los métodos de valoración, ¿no es cierto? El valor de uso, el valor presente, el costo amortizado, el costo histórico, el valor corriente en plaza, el valor de reposición. ¿Vale? Bueno, se aumentará, ¿no es cierto?, la exactitud de la información en valor libro, de activos fijos y de instrumentos financieros. Otro requerimiento, se tendrá que aplicar el principio del devengado de manera estricta. Bueno, el resultado entonces se espera, ¿no es cierto?, se verá adelantar el reconocimiento de los ingresos provenientes de impuestos a la renta. Otro requerimiento, es necesario realizar una gran cantidad de revelaciones al estado financiero. Bueno, el resultado esperado se obtendrá información más transparente y con un mayor nivel de detalles. Entonces, esto ya está escrito. Aquí ustedes ponga a prueba su conocimiento por tiempo, ¿no es cierto? Lo vamos a desarrollar rapidito. Entonces, ponga a prueba su conocimiento, concéntrese y veamos. Los estados financieros brindan información acerca del desempeño de una empresa, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dicen ustedes? Así, a la primera lectura. Verdadero. Muy bien. Las notas no forman parte de los estados financieros, ¿verdadero o falso? Falso. 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 3. Los inversionistas son una de las 7 categorías de los usuarios de los estados financieros incluidos en el marco conceptual. Bueno, de las 7, pero en realidad tenemos más de 7. Pero es verdad que los inversionistas son parte de ¿son los usuarios? Sí. Sí, muy bien. Verdadero. Entonces ahí estamos. Entonces verdadero, falso, verdadero. Y vamos por las otras. La 4. Aquí a la primera lectura no va. La información sobre la situación financiera, hablemos de balance, se presenta principalmente en el A, B, C, D, E. ¿Qué? La información. En el estado de situación presupuestaria. Ahí, ¿vale? No, es D. Estado de situación, estamos hablando del balance. Situación financiera es el balance. Entonces, ahí. La 5. Uno de los supuestos fundamentales incluido en el marco conceptual es gestión continuada. Gestión continuada. Ahí. La gestión continuada. La 6. Si la empresa tiene la intención o necesidad de liquidar o reducir un grado importante
la escala de superaciones, ¿qué supuesto fundamental no se cumpliría? En el fondo es una empresa que no va a continuar. ¿Cuál sería? ¿Cuál supuesto no se cumpliría? Ahí. ¿Sí? El negocio en marcha, ¿no? Exactamente. Ya. La 7. Una de las siguientes no es una característica principal de los estados financieros según el marco conceptual. De neutralidad. De neutralidad. Neutralidad. Muy bien. La 8. Si una empresa tiene un juicio pendiente en el cual las penas financieras, en caso de perderlo, no son de una dimensión material, pero que quizás lleve a un daño significativo en su reputación comercial. Entonces, esto tiene que ver con los hechos posteriores. Hay que tirarlo abajo de la Debe cama ser para que no se revelado en vea. nota de los estados financieros. Ya. Y la 9 se define como la inclusión de un grado de cuidado en el ejercicio de juicios al ser estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, tales como el valor de los activos, de los ingresos no se exageren y los pasivos o gastos no se subestimen. ¿Cuál sería? Eso está fácil. Prudencia. Prudencia. ¿Seguro? Prudencia. Bien. Y finalmente la 10, el marco conceptual expresa que la información es Material. Confiable. material, confiable, material. ¿Se fija? Entonces, hemos superado. Bueno, ahora, ¿no es cierto? Ustedes, con respecto a este tema de la transparencia y probidad de la administración del Estado, Chile tiene, yo quiero ser bien breve en esto, Chile tiene por años, se ha ganado el prestigio latinoamericano y del mundo con respecto a la composición de su capital humano que trabaja en el sector público. Hoy en el Mercurio, ¿no es cierto?, sale, lo primero que sale es que, por ejemplo, las universidades hoy están creando carreras de administración pública, porque el desafío que viene hacia adelante es enorme. Entonces, ¿qué se necesita? Capital humano con el nuevo conocimiento que el mundo requiere. Entonces, yo les vuelvo a insistir, esto no es un tema menor, este es un tema muy importante. El dinero es escaso, los recursos son escasos, la riqueza, generación de riqueza, son pocos los que generan riqueza en el mundo. Y todo el resto nos colgamos de esa generación de riqueza. En Chile yo le he nombrado a 3 o 4 empresas que han traspasado el país, han ido a los países desarrollados y han generado una valoración empresarial impresionante, como Cornershop, Fox, ¿no es cierto? Crystal London, ¿no es cierto?, que son las lagunas cristalinas, que están prácticamente conquistando el mundo entero con esta revolucionaria, ¿no es cierto?, forma de mantener aguas limpias y cristalinas en un lugar, digamos, no natural. Y eso no, para nosotros no puede pasar desapercibido. Nos enorgullecemos que nuestra gente sea capaz de conquistar el mundo a través del conocimiento. También el otro día yo les conté, tenemos un doctor chileno que ha luchado toda su vida y que logró, ¿no es cierto?, encontrar una vacuna que podría anticipar 20 años en una persona la probable que le dé Alzheimer. Y eso es un hecho. Ya está a la venta el producto y lo creó un chileno a través de casi 30, 40 años de investigación. Entonces, tenemos
cómo estar orgullosos en que nuestra gente es capaz de, solo es necesario las oportunidades y todas las características personales del individuo o de la mujer. También hemos encontrado mujeres que son astrónomas y con un gran conocimiento a nivel internacional. No porque seamos un país pequeño y lejano del mundo desarrollado, eso no nos impide de desarrollar nuestros propios conocimientos. En software también tenemos ventajas, dadas las características propias que los chilenos, ¿no es cierto?, tenemos, al parecer, y que las universidades también han aportado lo suyo. Entonces, esa es la noticia. Hoy las universidades están creando carreras para el sector público, carreras de ingeniería en administración pública y otras carreras que tienen que ver con el sector público. Y eso es porque se conoce la nueva exigencia que se le va a enfrentar, ¿no es cierto?, para resolver problemas desde el punto gubernamental. Ya, ustedes saben lo complejo que es administrar hoy el tema de seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, los temas de infraestructura pública, como los puentes, las calles, lo peatonal, ¿no es cierto? El rayado de las calles, la señalética, los semáforos, y vamos y que sigue la cuestión. Entonces, cada vez todo es más complejo y se necesita entonces personas calificadas para la toma de decisiones con justicia, ¿no es cierto?, social y con justicia del conocimiento que requiere, ¿no es cierto?, una decisión sensata en el manejo de los bienes públicos. Entonces, si bien hay problemas, ¿no es cierto?, de transparencia, pero puede ser peor, y no lo es. Y cada vez que nos miden, siempre estamos en un buen lugar en cuanto a este tema de la ética y de la probidad del ciudadano que está, ¿no es cierto?, colaborando en organizaciones del sector público. Así que yo me quedo con eso y entonces vamos ahora por este tema de la medición que ustedes tienen. Entonces, la medición, espero que la tengan ahí, ustedes en su grupo la trabajan, yo voy a estar aquí acompañándolo hasta las 5, ¿no es cierto?, unos 2 minutos, 3 minutos antes, vamos a tener nuevamente contacto para chequear algunas cuestiones que puedan ustedes tener que consultarme, ¿vale? Así que eso, estamos entonces, ustedes bajen esa evaluación, lo conversan con su grupo y les pido por favor que una vez que se coloquen a trabajar, cooperen en una buena presentación de acuerdo a lo que hemos estado viendo en clase, ¿vale? Así que les vaya bien, yo voy a estar aquí con ustedes por cualquier pregunta. Bueno, ¿dudas? Todas las del mundo, pues, profe. ¿Cómo eso? No, es que yo tengo una duda, Gonzalo. Bajo el, ¿cómo se llama?, el enunciado, puedo asumir de que ocupamos la segunda fórmula. O sea, la segunda manera que nos explicó, entendiendo que también están los tres flujos de caja de 83, 87, 90, entonces tenemos que llevarlo a valor actual neto con el tipo de interés del 5%, ¿no es cierto? Ya, ¿y cuánto te dio eso? Ah, no, es que todavía no lo he calculado. Estaba intentando entender el ejercicio primero. Ya, ese es el valor de uso. Mi duda es, claro. Ah, perfecto. La sumatoria de esos tres sería el valor de uso en los últimos 5 años. El valor de uso. ¿Cierto? Claro. Claro, pero mi duda era,
porque dice que tiene un importe de 400.000 con una vida útil de 5 años. Sí, Yo le calculé la depreciación y la depreciación son 80.000, que si yo al transcurrido 2 años hago la depreciación, paso de 400.000 con una depreciación de 80.000 al año, llego a 240. ya. Ese es el valor transcurridos los 2 libre. años. Ah, perfecto. Eso pasaría a ser valor libre. Es que ese Ya. es el valor libre del año 2. Claro, lo que me Entonces- faltaría... Lo que faltaría es, tengo el valor libre y el valor de uso. ya, pues, y el precio de venta neto, El precio de venta neto... claro, el precio son los 2.38 menos el 5%. Perfecto. Y Son con los eso 2.38 estamos. menos el 5%. Ya, ahí más claro. ¿Quién calculó el deterioro? ¿Hay deterioro, no? Que es el valor del libro... es que no he calculado el valor de uso. Como para ver si es que es mayor o menor. ¿Ya alguien calculó el valor de uso? No, pero lo calculamos al tiro, profe. Ya. Vamos moviendo las manitos. Tengo 83. 1, 2, 3. Sí, después. Chao. Me dio 235,705. Perfecto. Ya, pues ahí Y- tiene el valor de uso. Ahora calcula el precio de venta neto, elige el monto mayor. Ese monto lo compara con el valor libro, que era 240, y ahí ves si tiene deterioro. Y el registro Claro, contable. y el precio de venta neto da 226,100, Eso, perfecto. que son los 238 menos el 5%. Correcto. Y ahí estamos. Y Así que el valor libro sería los 400 menos las 2 depreciaciones, que serían los 260. 240. Claro. Exacto. Perfecto. Y Y ahí ahora estamos. comparo valor libro Y menos recuerden valor que tienen uso. que calcular la depreciación para el periodo siguiente. ¿Cuál es el periodo siguiente? El año 3, porque han transcurrido 2 años. Profe, ¿y le dio 4.295 el deterioro? Sí, Bacán. ya. Entonces ahí calculas, una vez que tú haces ese registro contable, te da un nuevo valor libro. Entonces ese nuevo valor libro es el que tú tomas para la depreciación del periodo siguiente, que es lo que hicimos en el ejercicio. Ya. Estamos bien, estimados participantes, ha sido un honor trabajar con ustedes. Espero continuar trabajando con ustedes en el segundo curso de implementación de normas internacionales para el sector público. Que tengan una buena tarde y entonces no olviden de trabajar siempre en equipo. Muchas gracias por todo y que estén Profe. muy bien. ¿Sí? Sí, disculpe, usted dijo que iba a enviar la planilla Excel con la que trabajamos en la mañana, por favor. Claro, por supuesto. Aquí estamos hablando con personas serias. Por favor, para poder ¿Pero hacer cuándo va a trabajo. ser eso, profe? Ahora mismo, yo con esto termino y le mando el archivo a José y José se lo reenvía a ustedes. Ay, Hola, muchas archivo, profesor. Disculpe. Bueno, que estén bien. Igual a usted, Adiós. muchas gracias. Gracias, Chao. adiós. Chau. Chao, profe, gracias. Esperamos el libro. Ya va.